Hola, hola, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están hoy? Yo soy y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos de vuelta en su canal favorito. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de fantasía, de esos que nos hacen suspirar y soñar despiertos. Porque, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con un cuento de hadas moderno? Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas, y que, según los rumores y la ilusión de muchos, podrían estar viviendo su propio cuento de hadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Vamos a desgranar todo lo que rodea a esta pareja, las señales, los rumores, las esperanzas de sus fans, y por qué su posible unión se siente tan mágica. Si les encanta el chisme jugoso, las historias de amor que parecen sacadas de una película y sobre todo, si son fanáticos de estas dos estrellas turcas, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a este canal y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. Empezamos. Bueno, para quienes quizás no estén tan familiarizados, Can Yaman es ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador, su físico de ensueño y su talento innegable. Lo hemos visto brillar en producciones como Erkencikus, donde compartió pantalla ni más ni menos que con Demet Özdemir. Y ahí es donde la magia comenzó a gestarse, o al menos, donde los fans la empezaron a percibir. Demet, por su parte, es una actriz bellísima y talentosa, conocida por su dulzura y su capacidad para transmitir emociones de una manera muy genuina. Juntos en Erkencikus formaron una pareja en pantalla que desató una química tan palpable, tan electrizante, que era imposible no creer que algo más allá de la ficción existía. Las miradas, los gestos, la complicidad, todo apuntaba a una conexión real. Desde que finalizaron las grabaciones de esa telenovela que los catapultó a la fama mundial, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet han sido una constante. Y no es para menos. A pesar de que ambos son muy reservados con su vida privada, ha habido ciertos indicios, ciertos momentos que han alimentado la llama de la esperanza de sus seguidores. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos visto a ex compañeros de reparto mantener una amistad sólida? Muy pocas veces esa amistad se traduce en algo más, y cuando sucede, es una noticia que acapara portadas. En el caso de Can y Demet, sus apariciones públicas juntos después de la serie, los likes en redes sociales, las veces que se han defendido mutuamente o han hablado bien el uno del otro, todo suma. Los fans, con esa aguda intuición que solo los verdaderos admiradores poseen, han estado analizando cada detalle. Una foto compartida por un amigo en común, un comentario con un emoji cómplice, un encuentro casual en un evento, cada pequeña pista se convierte en un capítulo más de su historia de amor hipotética. Y es que, seamos honestos, ¿no es eso lo que todos buscamos en un cuento de hadas? Esa chispa que trasciende la pantalla, esa conexión que parece destinada. Imaginen por un momento Can Yaman, el príncipe moderno, carismático, un poco rebelde quizás, pero con un corazón de oro. Y Demet Özdemir, la princesa contemporánea, radiante, talentosa, con esa aura de dulzura que desarma. Juntos, no solo formaron una pareja icónica en la televisión, sino que la química que desprendían era tal, que muchos comenzaron a creer que su historia podría continuar fuera de los sets de grabación. Las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de este seguimiento de su relación, con fans recopilando cada imagen, cada comentario, cada like como si fueran piezas de un rompecabezas. Recuerdo perfectamente la época en que Erkencikus estaba en su apogeo. Las redes explotaban con comentarios sobre la pareja Yaman Özdemir. Los hashtags relacionados con ellos eran tendencia mundial. Los fans creaban montajes, vídeos, fanfics, todo impulsado por esa creencia en una posible relación real. Y lo más fascinante es cómo esta expectativa, este deseo colectivo, llega a influir en la percepción de la propia pareja e incluso, quizás, en sus interacciones. A veces la presión de los fans puede ser abrumadora, pero en este caso, también ha servido para mantener viva la ilusión de que su historia de amor es algo más que una fantasía. Además, ambos son conscientes del cariño que generan como pareja en pantalla. Han hablado en entrevistas sobre la buena relación que mantienen y el respeto mutuo. Y aunque siempre hay que mantener los pies en la tierra y ser cautelosos con los rumores, no podemos negar que hay una cierta magia en la idea de que dos personas que irradiaron tanto amor y conexión en la ficción, puedan estar viviendo algo similar en la vida real. Es como si el universo, o al menos la audiencia, deseara que así fuera.
Pensemos en los elementos de un cuento de hadas moderno. No hay dragones ni castillos, pero sí hay estrellas de cine, admiración global, y esa espera por la confirmación de un amor que parece perfecto. Can Yaman, con su fama internacional, y Demet Özdemir, con su creciente reconocimiento, son figuras que capturan la imaginación. Y cuando sus caminos se cruzaron en la pantalla y la química fue tan evidente, se encendió una luz de esperanza para miles de fans que soñaban con verlos juntos, no solo como personajes, sino como pareja en la vida real. Incluso cuando ambos han tenido otras parejas conocidas, la sombra de su posible unión siempre ha estado presente. Los fans siempre están comparando, buscando similitudes, y esperando el momento en que las piezas encajen. Es un fenómeno fascinante de cómo la audiencia se involucra emocionalmente con las vidas de sus ídolos. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, esa conexión emocional es especialmente fuerte. Analicemos un poco las señales que han dado los fans, y que han sido objeto de debate en innumerables foros y redes sociales. Se habla de que se siguen mutuamente en Instagram desde hace años, de que se dan me gusta a ciertas fotos, de que han coincidido en eventos a los que no necesariamente tenían que asistir juntos, pero donde la posibilidad de un encuentro siempre está latente. Son detalles pequeños, sí, pero cuando se suman, crean un relato. Y este relato, alimentado por la imaginación y el deseo de los fans, se ha convertido en una especie de cuento de hadas moderno en sí mismo. La expectación de un posible romance entre ellos es tal, que incluso cuando ambos están saliendo con otras personas, la esperanza nunca se apaga del todo para algunos. Es como si la energía de su conexión en pantalla fuera tan potente que trasciende cualquier otra relación. Y no es algo negativo, al contrario, demuestra el impacto que tuvieron como pareja y la conexión que lograron establecer con el público. Por supuesto, es crucial recordar que la vida privada de los artistas debe ser respetada. No siempre lo que vemos en pantalla se traslada a la vida real, y es importante no especular de forma dañina. Sin embargo, en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la conversación gira más en torno a la ilusión, a la esperanza de un amor que parece predestinado, a la magia de dos personas que juntas brillaron con luz propia. Es fascinante ver cómo un par de actores, a través de su talento y la química que comparten, pueden inspirar tantas historias, tantas fantasías. El suyo es un ejemplo perfecto de cómo el público se involucra emocionalmente con las estrellas, creando narrativas paralelas a sus vidas. Y en este caso, la narrativa es la de un cuento de hadas moderno, donde dos figuras carismáticas y talentosas podrían estar escribiendo su propio final feliz, fuera de los focos, o quizás compartiendo ese final con sus miles de admiradores. La pregunta que todos se hacen es, ¿será que esta historia tiene un futuro? ¿Será que el destino unirá de nuevo a Can Yaman y Demet Özdemir? Por ahora solo podemos especular, soñar y disfrutar de las maravillas que nos ofrecieron en la pantalla. Pero mientras tanto, la ilusión de un cuento de hadas moderno sigue viva en los corazones de sus seguidores. Y eso en sí mismo, ya es algo hermoso. Así que, mi gente linda, hemos recorrido juntos este fascinante camino de especulaciones, ilusiones y la magia que envuelve a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos visto cómo su conexión en pantalla ha inspirado una ola de esperanza y fantasía entre sus seguidores, creando la idea de un cuento de hadas moderno. La química que desprendieron en Erkencicus fue tan real, tan palpable, que es natural que el público siga deseando que esa magia trascienda la ficción. Hemos analizado cómo los pequeños detalles, las apariciones, los comentarios, se convierten en pistas para una historia que muchos anhelan ver concretada. Y aunque siempre debemos ser respetuosos con la vida privada de los artistas, es innegable la fuerza de esta ilusión colectiva que ha convertido a Can y Demet en protagonistas de un relato soñado por miles. Ha sido un placer compartir esta conversación con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de la fantasía y los sueños que rodea a estas dos estrellas. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes en la posibilidad de un cuento de hadas moderno para Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué es lo que más les atrae de esta idea? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también son fanáticos de estas estrellas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas y contenido fascinante.
Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.